habíamos quedado acá en rheología, ¿cierto? Y la región dúctil habíamos visto que a gran profundidad la presión y la temperatura aumenta y las rocas se comportan de forma dúctil, ¿cierto? Entonces ahí no es frágil, sino que se deforman dúctilmente y fluyen. Las tasas de flujo dependen de las tasas de flujo o la deformación va a depender de delta sigma. Entonces, hablamos de la ley de potencia, que es esta ecuación en donde los esfuerzos de vetórico es delta sigma, es decir, sigma 1 menos sigma 3. Y tiene una serie de constantes, C0, N y Q. Bueno, C0 y N son constantes que dependen del material, principalmente de la mineralogía. Q también. La activación de energía es constante y también depende del material. Y R es una constante universal de gases. Y epsilon punto es la tasa de deformación, es decir, la deformación, cómo se deforma en el tiempo. O sea, la derivada de la deformación en el tiempo. Entonces, si despejamos delta sigma, vamos a tener esto. O sea, de esta ecuación, esto sigma 1 menos sigma 3 delta sigma, lo despejo y me aparece aquí todo esto que es una constante. Ah, no, esto está mal. Aquí falta un igual, ¿cierto? Ahí falta un igual. Y digamos, todo eso va a quedar epsilon punto, C0, la exponencial con negativa, RT elevado a raíz 1 dividido por n, o raíz enésima, que es igual a escribirlo asá. A la exponencial de Q, RT de Z, N. Bueno, la cosa es que esto que está aquí es una constante desde el punto de vista o sea, dada una tasa de deformación, todo esto que está aquí es constante. Es constante. Generalmente uno se da una tasa de deformación y todo esto quedaría constante. Q es constante, R es constante. Y N también. Lo único que no es constante es T de Z. Y T de Z es la temperatura. Entonces, en resumen, la ley de potencia depende principalmente de la profundidad, porque la temperatura depende de la profundidad. Ahora, hay varias formas de calcular la temperatura en profundidad. Una forma es hacerlo 1D, es decir, un gradiente lineal, en el cual es un gradiente constante, una ecuación lineal, T de Z igual la temperatura a 0 grados Celsius, que es lo mismo que decir 273 grados Kelvin, más un gradiente térmico por la profundidad. Este gradiente térmico alfa es simplemente el contraste de temperatura abajo, en la base, T sub m menos T sub 0, dividido por el espesor litosférico. Generalmente T sub m es bueno, aquí está escrito así, T sub m, en realidad cualquier pendiente, ¿cierto? Se calcula como la diferencia de temperatura dividido por el espesor. Entonces, si queremos calcular el gradiente de temperatura a un espesor ZB, o Z cualquiera, es delta T dividido por delta Z, ¿cierto? Es una forma de calcular el gradiente. La pregunta es a qué temperatura lo calculo en profundidad. Bueno, va a depender
si quiero calcularlo a una temperatura específica, reemplazo aquí la temperatura específica, por ejemplo, 800 grados Celsius, y resto aquí 800 menos T sub 0. T sub 0 generalmente es 0 en Celsius, y delta Z necesito el espesor. Entonces, en realidad, necesito calcular el espesor, dado una temperatura, a qué profundidad se encuentra. Esa es la pregunta. Dado cualquier punto de profundidad Z, ¿cuál es su temperatura en ese punto? Ya, eso se hace con un problema de flujo de calor. Y ese problema lo vamos a hacer el martes. Em, Vamos a calcular la temperatura para cualquier punto Z de la Tierra dentro de la litosfera. Por mientras, supongamos que conocemos de alguna forma el alfa, conocemos la constante. Entonces, si esto es una constante, el alfa aquí, esto queda lineal, reemplazamos este z acá y lo ponemos aquí, y conocemos delta sigma. Ese delta sigma lo podemos graficar y va a quedar de esta forma. Va a quedar como una exponencial así, que es asintótico en la profundidad z. Este es en tensión, al lado derecho, y al lado izquierdo en compresión. Generalmente, pasados los 800 grados Celsius, ¿cierto? Porque la temperatura aumenta con la profundidad. Esto ya es el asintótico, es subasintótico, y los esfuerzos que resiste la litósfera son prácticamente o al revés. Para cualquier delta sigma tiene cero resistencia a la litósfera. Eso significa esto. Recordar que esta curva, esta envolvente, nos dice hasta qué nivel de esfuerzos delta sigma es capaz de soportar la litósfera sin deformarse. Si estoy adentro, no se deforma o se deforma en forma elástica, es decir, con deformación recuperable o no permanente. Si estoy acá afuera de la envolvente y estoy acá arriba, se deforma en forma frágil y con deformación permanente, en tensión acá arriba y en compresión acá arriba. Si estoy acá, se deforma en compresión de forma dúctil, y acá en tensión de forma dúctil. Entonces, pasado los 800 grados Celsius, eso se hace por laboratorio, la litósfera se comporta prácticamente dúctil para cualquier delta sigma, para cualquier tipo de esfuerzo. Esto que está aquí, esta forma de volantín, es una envolvente de ruptura o envolvente de fallamiento o de resistencia de la litósfera oceánica. Tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma, porque la parte frágil, Ley de Byerly, acá arriba, y después viene la parte dúctil. En el continente tenemos una discontinuidad. Tenemos en la parte de arriba, piensen que esto es solamente la parte de compresión, ¿ya? Volvíense la atención, solamente pensemos en un margen compresivo. Tenemos aquí la ley de Byerly, ¿cierto? Que es una línea recta, esta es la profundidad, kilómetro. Aquí tenemos el delta sigma, que es el esfuerzo teórico. Entonces, tenemos aquí la ley de Byerly, que es frágil, y esta sigue, ¿cierto? Es una línea recta. Ahora, la ley de potencia va a tener dos partes, una que va acá y otra que va acá. La pregunta es, ¿por qué hay dos? Bueno, lo que pasa es que la litósfera continental, bueno, toda la litósfera,
se componen por una parte de corteza y la parte de abajo de manto. En el caso del océano, tenemos corteza oceánica arriba y abajo corteza y abajo manto oceánico. En el caso del continente, tenemos arriba corteza continental y abajo manto continental. La corteza oceánica, ¿ustedes saben qué tipo de roca es? Predominantemente. Basalto, granito. Basalto y gabro, ¿cierto? Basalto y gabro, que son rocas ígneas de alto contenido de magnesio y hierro. Bueno, el manto también. El manto es ultramáfico y está compuesto por peroditita, dunita y todo eso. Entonces, químicamente hablando, la corteza oceánica y el manto oceánico es la misma mineralogía, pero en distintas dosis o en distintas cantidades. Es la misma mineralogía. El mineral más predominante es el olivino. El olivino es el que predomina en la roca basáltica y gabro y dunita. Dunita y peroditita. Entonces, hay una continuidad de mineralogía. Por eso la forma del envolvente es continua. Tengo la parte frágil y acá tengo una curva de potencias continua, ¿cierto? Porque recordar que la ley de potencia tiene aquí constantes, C sub 0, N y Q, que dependen de la mineralogía o del tipo de roca. Si tuviera un contraste de roca, obviamente va a haber una discontinuidad a la curva. Esto va a cambiar. Aquí no pasa eso, todo es continuo. Pero en el continente sí hay una discontinuidad de roca. La corteza continental es muy distinta al manto continental. ¿Qué roca predomina en el manto continental? ¿O qué mineral predomina? Perdón, en la corteza continental. Sílice, cuarzo. Claro, son rocas silicatadas ricas en cuarzo. Y el cuarzo es más liviano y tiene desde el punto de vista reológico, un comportamiento distinto al olivino o a las rocas que son máficas. Por lo tanto, tengo que ocupar otra ley de potencia. Por eso aquí tengo una ley de potencias que es para el cuarzo, que va por acá, por eso dice cuarzo, y acá tengo una ley de potencias para el olivino, en el manto. Entonces acá estoy en el manto, y acá estoy en la corteza. A los 35 kilómetros tengo el mojo, que es la discontinuidad corteza-manto. Y es por eso que se forma esta discontinuidad. La ley de Bernoulli eh, no hace diferencia entre el tipo de roca. Así que es una línea recta para cualquier tipo de roca. Pero la ley de potencia, esa es la ley de Bayerly. La ley de potencia sí hace diferencia. Entonces tengo que dibujar una para el cuarzo, va por ahí, que estoy arriba del mojo, con cuarzo para la corteza, y acá tengo otra para el manto. Y por eso se dibujan dos y queda un volantín así medio, o sea, un envolvente que tiene esta forma, sigo por acá, después voy por aquí, tengo esta resistencia y hago esto. Entonces, la zona que está aquí en blanco es cero resistencia. Aquí, digamos, se deforma. Aquí se deforma dúctilmente la corteza y aquí se deforma frágilmente la corteza. Después paso al manto y vuelve a aparecer la parte frágil en este tramo aquí, pero de aquí para abajo es dúctil. Entonces, muchos geocentistas llaman a la parte frágil
em, como dice aquí, le dicen fuerte, ¿ya? Porque en realidad, si uno lo compara con la parte dúctil, esto tiene más, como está frío, ¿cierto? Está frío, es más fuerte que algo caliente. Lo algo más dúctil es más débil. Pues lo que está la parte dúctil aquí se le llama débil, weak. Entonces aquí tenemos la parte débil, aquí tenemos una parte fuerte. Después volvemos a tener una parte fuerte porque volvemos a entrar a la ley de Bayerly. Y después aparece la parte débil, que es la parte dúctil. Entonces va a quedar una cosa así, que es corteza por arriba fuerte, corteza por abajo débil, manto por arriba fuerte y manto por arriba, manto por abajo débil. Entonces, si tengo algo fuerte, ignoremos la parte débil del manto. Sabemos que si lo vamos muy, muy, muy profundo ya empezamos a entrar a la astenósfera y eso es débil. Tenemos fuerte, débil, fuerte. A esto le llaman el modelo de sándwich de jalea o jelly sandwich. ¿Por qué sándwich de jalea? Porque tengo con un pan, un sándwich, tengo arriba algo fuerte, la jalea débil en el medio, que es la parte de acá, y abajo la parte fuerte. Entonces, fuerte, débil, fuerte. ¿Ya? Entonces, esa es la corteza continental. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, los demás no sé. Ahora, ¿qué esperarían ustedes si esta es la corteza, todo lo que está aquí es la corteza? Aquí se puso, por ejemplo, aquí se puso una corteza de 35 kilómetros de espesor. Ahora la corteza continental varía mucho. Ya puede variar mucho su espesor, pero en este ejemplo está de 35 kilómetros, que es bastante mucho más gruesa que la corteza del océano, la corteza oceánica. Ahora, si ustedes esperarían, ustedes han hablado, ustedes seguramente han escuchado, o sea, han sentido temblores superficiales. Temblores en la falla de San Ramón, temblores como el de Pichilemu el 2010, no el del Maule, el de Pichilemu, y son terremotos que ocurren en el área continental. ¿Ya? Entonces, mirando este envolvente de deformación, ¿ustedes esperarían terremotos aquí, a esta profundidad? No, No, ¿por qué no? porque hay presunto comportamiento dúctil. Claro, entonces como tienen comportamiento dúctil y tienen muy poca resistencia a al esfuerzo, o sea, para cualquier esfuerzo se deforman de forma dúctil, es muy poco probable de sentir un terremoto, un temblor a esta profundidad. Sin embargo, de aquí hacia arriba, tengo más resistencia a los esfuerzos, o sea, claro, a los esfuerzos. Entonces, si ocurre un temblor, o sea, ocurre una falla, es una frágil, puedo acumular una falla de gran tamaño porque tengo más resistencia y como es fuerte, aquí sí se producen terremotos intraplaca, que están a una profundidad entre 0 y 15 kilómetros y se siente bastante somero, bastante fuerte. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener temblores, y eso se ve en la sismicidad. Se ven temblores en la parte somera y en la parte dúctil no hay temblores. Ahora, y después reaparecen en la parte frágil de acá del manto. Y después vuelven a desaparecer. ¿Ya? Ahora, esto es meramente
transición, esta transición de fuerte a débil y a fuerte de nuevo, es meramente una cosa del tipo de roca, de la mineralogía. Ya. Volvamos a la corteza oceánica, a la litósfera oceánica. Esta Profe, litósfera, ¿sí? en relación a la figura anterior, como que las áreas podrían verse como una relación entre probabilidades de que ocurra una deformación dúctil o más bien frágil, o no. Ah, el área me dice, bueno, me dice por el eje Z, me dice hasta qué profundidad yo esperaría algo frágil y después algo dúctil, por un lado. Y por otro lado me dice hasta qué esfuerzo, bueno, hasta qué esfuerzo puedo aguantar antes de formarse dúctilmente acá abajo o de formarse eh, frágilmente. Si tengo, mientras más profundo, tengo una resistencia mayor a esfuerzo. Por ejemplo, aquí. Aquí puedo aguantar un temblor más fuerte y si aguanto más esfuerzo, puedo aumentar la magnitud del temblor. ¿Ya? Ahora, tu pregunta era, ¿cómo era? Que el área es la probabilidad. Sí, en el fondo, ¿cómo se puede interpretar la relación entre el área gris y el área blanca? Pero entiendo ahora que son más o menos interpretaciones, así como que no es tan rígido el paso de uno a otro, sino más bien sería como una escala de color casi, ¿no? Como hay un cierto límite y pasado ese umbral ocurren ciertas cosas diferentes, pero no es tan como sí o no, no es tan binario, ¿no? Ah, tú dices, de este punto hacia acá, la transición de Claro, frágil. claro. La transición a flujo, claro, aquí aparece bien abrupto, ¿cierto? De frágil, sí o no, claro. Pero claro, si yo estoy, o sea, en realidad, pero igual hay continuidad. O sea, aquí hay un aquí hay un cambio de reología, pero digamos, los esfuerzos siguen aquí siendo, aquí dentro del área de ploma, es fortaleza o también puede ser como comportamiento elástico, ¿ya? Que un comportamiento fuerte. Entonces, claro, a esta profundidad yo tengo un comportamiento elástico y si bajo los esfuerzos igual sigo siendo elástico, hasta que llega un punto en que ya no pierdo totalmente la elasticidad y es totalmente dúctil. Y claro, y paso de acá en forma exponencial, ¿sí? Pero continúa, pero continúa. Entonces, como decíamos, el área de la pluma es, si ustedes multiplican delta sigma por profundidad, les va a quedar fuerza por unidad de metro. ¿Ya? Y eso significa, fuerza por unidad de metro es como la resistencia, la fuerza de la litósfera. En este caso, continental. Ahora hay que integrar esta más esta. ¿Ya? O si se quiere, sería esto como la fuerza de la corteza continental. Ahora, volviendo al tema de la delta Z, del Z, yo les dije aquí que para calcular el gradiente térmico había que ocupar un alfa. Entonces ese alfa se calcula como delta T por delta Z, ¿cierto? Un gradiente. Ahora, el delta Z o el Z, necesito conocer dos cosas. Necesito conocer cuál es la temperatura en ese Z. O sea, si me paro en un punto y la temperatura acá arriba esté sub cero,
y quiero calcular el gradiente en esta columna, tengo que saber, bueno, en esta voy a tener un Z aquí, ZL, y tengo que saber cuál es su temperatura. Y con eso puedo calcular delta T menos dividido por delta Z. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace generalmente al revés. Uno se da un delta T, o sea, uno lo hace así. Aquí, en esta ecuación, tenemos el cálculo de isoterma. Cálculo isoterma. ¿Qué significa esto? Significa que dada una temperatura, ¿ya? Dada una temperatura, ¿a qué profundidad se encuentra esa temperatura? Esto es lo que calcula, esto es lo que dice esta ecuación. Dada una T, un T, por ejemplo, 800 grados Celsius, dado un T aquí, ¿a qué profundidad se encuentra? Eso es lo que dice esta ecuación. ¿Y de qué depende esta ecuación? Depende, como todas las temperaturas dependen del flujo de calor, va a depender principalmente de la edad de la placa. Hay libros que lo llaman la edad termal. Y eso es el T chico, de tiempo, ¿ya? Que es la edad. Entonces, primero que nada, tengo que saber la edad. Obviamente, una placa que es más vieja va a ser más caliente. Perdón, una placa más vieja va a ser más fría. Una placa más joven va a ser más caliente. Entonces va a cambiar su distribución de temperatura. Entonces, esta ecuación me dice, dado un T de temperatura, a qué profundidad se encuentra. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer su edad. Acá hay una constante que es el kappa, ya lo vamos a explicar en la clase del martes. Kappa es este valor que se llama, kappa es la difusividad térmica. ¿Ya? ¿Qué tanto se difunde la calor en una área específica? Si se difunde rápidamente, significa que tiene alta difusividad. Y si tiene un valor bajo, significa que tiene baja difusividad. Para el caso de la litósfera, los valores típicos son de 8 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados por segundo. ¿Qué más tengo que conocer? La temperatura de la base de la litósfera, que lo vimos en un curso, o sea, lo vimos en una clase, pero la base de la litósfera es un límite termal, no es químico. De la corteza es químico, es del paso de roca cortical o basalto a manto. Eso es químico. Pero en el caso de la litósfera, que es un concepto mecánico, su base es termal. Y está dada por la temperatura o la isoterma de los 1300 grados Celsius. El T sub 0 es la temperatura arriba de la litósfera, que es la temperatura del fondo del mar, que en promedio corresponde a 0 grados Celsius. Entonces, el T sub m y el T sub 0 son constantes, ya están 0 y 1300, está conocido. El T es la temperatura que yo quiero calcular, o que quiero estudiar dónde se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que para calcular el gradiente de la litósfera se debe conocer como se muestra acá en este dibujo, aquí. Aquí, si se dan cuenta, esto es la profundidad, ¿cierto? Y a partir de los 800 grados Celsius, ya no hay resistencia a la deformación. Después de los 800 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿a qué profundidad hasta los 800 grados Celsius? Bueno, eso se calcula así.
Se reemplaza aquí TT con 800 grados Celsius. Y se despeja todo esto y obtengo el Z. Como tengo el Z, lo reemplazo. Bueno, aquí no está bien, pero lo reemplazo en, conozco el Z, entonces simplemente divido el Z por el T. Es decir, divido ZT por T. Y ahí yo tengo el gradiente alfa. Ahora, esta ecuación, esta función es una función ERF, que es la función error. ¿Se acuerdan de esa función, no? Del curso de métodos matemáticos para la geociencia. Esa función error es, bueno, esa función de error es una exponencial que calcula, oscila entre 0 y 1. Ya la voy a ver con detalle en la clase del martes. La cosa es que, dado un t, lo reemplazo aquí, 800 grados Celsius, tengo que darle la edad en millones de años, o en segundo en realidad, en segundo, despejo todo acá y voy a tener el z. Con ese z lo divido por, o sea, tomo el t, este t de acá, lo divido por z, me da el alfa y obtengo finalmente el t de z y estoy listo. Y de esa forma construyo las curvas de la región dúctil. Aquí, como se muestra la envolvente, es continua, no es como en el continente que era discontinua, porque aquí es todo olivino. Tengo una corteza oceánica con un espesor de 6 kilómetros y un manto oceánico ultramáfico. Esto es magnesio y esto es magnesio, rica en magnesio, y esto es en ultramáfica, ultramagnesio. Y me queda esta curva. Ahora, ¿cómo se construyen estas curvas? De hecho, voy a adelantar esto que va a ser la tarea 2. Vamos a dibujar estas curvas, ¿ya? Con Python o con MATLAB. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es, la parte de arriba son rectas. Esas rectas, ¿de dónde salen? Este es Z, ¿va? Ya faltó que Z en kilómetros. Las rectas son estas. Para compresión, tengo delta sigma igual a esta cantidad, donde sigma z barra está acá. Es una función lineal de z. Es rho gz menos p sub f. Lo cual es el esfuerzo efectivo. Esto es presión litostática menos presión de fluido. Rho gz menos p sub f. Entonces esto lo reemplazo acá, acá y acá, y como todo es lineal, me va a quedar puras cosas rectas, puras cosas lineales. Y por eso tiene esta forma lineal. Ya eso es fácil, dibujar arriba. La parte de abajo tiene que ocupar esta ecuación. La región dúctil es la exponencial de Q dividido por R por el T de Z, bueno, R es constante, Q es constante, N es constante, epsilon punto es dado, es una tasa de formación, así que también es constante, y el A es lo mismo que el C sub 0, ¿ya? Ese A que está acá es lo mismo que este C sub 0 que está aquí. Entonces, todo es constante excepto el T de Z. Pero el T de Z se calcula así. Se calcula como T sub 0 más alfa por Z, es decir, es una distribución lineal de temperatura que aumenta con la profundidad. T sub 0, que hay que escribirlo en Kelvin, esto está en Kelvin, ¿ya? 273 grados Kelvin, y el alfa lo calculo en dividir 800 grados Celsius, lo divido por Z sub T. Entonces va a depender de cada edad de la placa. Esta curva va a depender del tamaño de la placa. Perdón, del tamaño va a depender de la edad de la placa.
y así calculo la parte de arriba y la parte de abajo. La cosa es que aquí de hecho le doy los valores de la cortitosfera oceánica. El Q vale esto, la energía de activación vale 4,4 por 10 elevado a 5 joules sobre mol. Esta es la ley, esta es la constante universal de gases. El N vale 3,4 y el A vale eso. Y aquí, bueno, esto está mal, es epsilon punto, tasa de formación, 10 elevado a menos 15 sobre segundo. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a dibujar una línea recta larga acá, ¿cierto? Una línea recta larga acá, y le va a salir la potencia para allá y para allá. Y tienen que van a intersectar estos dos puntos, lo que hablábamos recién. Esos dos puntos lo vamos a llamar Z sub E en extensión y delta sigma E. O sea, se van a intersectar las dos curvas, una para compresión, por eso Z sub C de compresión, delta sigma sub C de compresión, y otra de extensión, Z sub E de extensión por delta sigma sub E de extensión, y vamos a tener los dos puntos. Ustedes, como decía, esto va a quedar así, esto va a quedar así, se intersecta, lo que está a la izquierda de esta, lo que va para allá y lo que va por allá, es decir, a la izquierda de este punto es basura, se borra, y lo que va para allá y para allá, a la derecha de este punto también es basura, se borra. ¿Por qué es basura? Porque cuando profundizamos esta recta ya no es frágil, es dúctil la región. Y cuando me voy para acá arriba, ya no es dúctil, es frágil. Bueno, eso lo voy a explicar más claro y con mayor detalle, y vamos a calcular cómo se calcula, o sea, cómo se llega a esta ecuación, a la ecuación del delta Z, el martes, ya con detalle, y vamos a hacer una simulación en MATLAB, cómo se quedaría esta curva, cómo quedarían estos volantines. ¿Ya? Así que, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, si no hay preguntas, podemos resolver consulta la tarea. ¿Tienen algunas? Tengo una consulta, profe, que es de acuerdo a los gráficos. Cuando yo grafico me sale la flexura, bueno, me salen como una copia de la flexura de acuerdo al espesor de la corteza oceánica. Hay como una función arriba y otra abajo una copia. Al momento de presentar los gráficos en el informe, se puede, obviamente justificando, mostrar solamente la primera forma de la flexura, que no se repita como la... Ya, a ver. Tú dices que... no, esto no hay que ver. A ver. Ya. Claro, que salen dos curvas, ¿cierto? Que una es como el espesor cortical y tú quieres dibujar una sola. O sea, es que al momento de presentar, en verdad, la parte C, me queda muy engorrosa la figura, entonces, con el fin de simplificar, como la curva de abajo es una copia de la de arriba, únicamente desplazada con el
espesor Mm. cortical, quería saber si es necesario mostrar las dos curvas o si se justifica poder mostrar una. ¿Por qué queda engorrosa? ¿Porque se plotean todas las dorsales? ¿O porque es Sí. muy gruesa? Sí, sí, no, porque se plotean todas las dorsales y, o sea, más que nada es por como cantidad de líneas en el gráfico, como para Ya. explicarlo más simple. Mm, Podrías poner las dos, repetirlas. ¿No? O sea, me refiero, como tú dices, para que se vea mejor, pero igual colocarla amplificada con con el espesor cortical. Porque ¿cuántas dorsales son? ¿6? No me acuerdo ya. Son 5, Sí, pero sí, son, son 5. Y se piden graficar en una misma figura, entonces al claro, final quedan dos claro, para resultados distintos. compararla. Porque tú ocupas el subplot, ¿cierto? Subplot para poner las 5 gráficas, ¿cierto? Y ¿tú cómo lo haces? ¿Colocas una a la izquierda, una a la derecha o colocas todas hacia abajo? Ah, no, no, entonces entendí yo mal cómo era el tema de las subfiguras, porque a mí en el mismo gráfico se me plotean todas las Ah, dorsales no, 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 como... no, 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 no. Son subfiguras, subfiguras. O sea, una Ya, figura A, B, C y D dentro de la misma figura. O sea, dentro de la ya, misma ok. Ya, pantalla acabo de o... entender. Ya, eso es, ya, perfecto. Y lo otro, profe, ayer, bueno, en el WhatsApp del curso se preguntó si se necesitaba un poco más de plazo y varios estamos como con otras tareas y queríamos saber si se podría ampliar un poco, unos cuantos días la entrega, en verdad. Eh, sí, sí. em, en el curso sale en el tareas, a ver. Tareas. Mañana. Y. Ya, yo había puesto ya. Editar, a ver. Fecha de inicio, ya. Ya, lo que yo puedo hacer es poner aquí una semana más y entrega atrasado. A ver. Sí. De 5. Ya dejémoslo así. Ya. A ver, Gracias, profe. voy a poner menos 0,3 por día de atraso. Pero traten de no atrasarse. Profe, yo tenía Sí, una duda de un paper, que es el que habla sobre las estimaciones del espesor elástico. ya. Mi duda más que nada que hay una, bueno, tengo dos dudas, la verdad. Hay una parte que habla de que existen ciertas anomalías, por ejemplo, en la placa Nazca, y es como justo en la parte, no sé si será la parte que estamos trabajando, ¿no? Que se consideren esas cosas, o al final consideramos las estimaciones de espesor elástico que salen ahí, ¿no? O sea, como esa relación que hay.
porque habla sobre una anomalía que dice que, no sé bien en qué parte de la placa Nazca, pero la menciona, y dice que, ¿cómo se llama? No se puede tener la misma relación que con las demás, como las demás placas o parte del océano que tiene, como que se tienen estimaciones de espesores mucho más bajos. A ver, ¿te recordarás en qué página está eso? ¿No? O en la conclusión igual creo que lo hizo. Ponga en donde dice Age Prediction. Hay una sección que habla sobre... Age prediction. Esa. ¿Sí? Sí. The inferred geological evolution of oceanic basins. Elastic technical being widely used. What? Pacific volcanoes into two groups. On and off ridge. Yeah. Small or large. Volcano en Nazca. By statistics. Por ejemplo, en el párrafo que está arriba de Age Prediction, también habla un poco de eso. Dice como... Aquí, a ver. En worldwide study of super subsidence races are much lower than the mean value. Okay. For the South Pacific. Greater in scale. Partial remnants of ridge and related to the mid-play hotspot. Entonces dice que en Nazca, en el Pacífico Sur Central, las tasas de subsidencia o de enfriamiento son más bajas que el promedio mundial. Es decir, se enfrían más lento. Claro, eso podría generar un error en un porcentaje de la fórmula. Y se puede Claro, discutir. Y se puede discutir. hay un gráfico como en ese mismo paper, no me acuerdo dónde está, pero como que ese mismo, que grafican como la edad y en el eje Y el espesor elástico, y dicen que hay datos ahí que ¿cómo se llama? Que sobresalen sobre la tendencia que hay de los datos. Y son precisamente esos, por ejemplo, que están en la Ah, placa. lo de arriba. Sí, ¿Y eso está en dónde? o sea, en esa parte que dice, porque es la placa del Pacífico Sur Central y la placa Ah, ya, Nazca. justo lo que estamos haciendo nosotros. Ya. Sí, entonces, en ese caso sería, en vez de 2,7 sería, qué sé yo, 1,2, por ejemplo. Pero sí, puede haber un error de factor, pero la tendencia es la misma. O sea, igual la ecuación que muestra que el espesor elástico depende de la edad ¿cuál es la ecuación? Ahí en la extra. No, la 1. Ahí está. En el resumen arriba, profe. Ah, en el abstract, ya. Claro, que T es la raíz de delta T. Eso sigue siendo cierto. Lo que va a variar aquí va a ser la constante nomás. O sea, podría variar para la Nazca. Y eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante hacerlo notar. Esto, que lo que está aquí es para el mundo, y para Nazca, quizá el delta T, quizá esta constante sea un factor menor. Entonces tendríamos que cambiarlo. ¿Cómo lo va a considerar? No ocupan este mismo, y simplemente, porque ¿cómo dice la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que es particular del enunciado?
en cuestión. O sea, es que salen diferentes edades para las diferentes dorsales y hay que calcular el espesor elástico y después hay que calcular la flexura. Pero Tarea 1. Aquí tengo el enunciado. Ya. Y la... Ya, obtenga el perfil, grafique, ya las dorsales. Voy a prender la luz. Después calcule la flexura. Lea el paper clásico Kalman. Ya, ahí está. Y obtenga los valores de T sub E. Claro. Entonces, a ver. Van a salir del T sub E más altos. ¿Cierto? Entonces grafique la flexura para cada dorsal con el nuevo espesor elástico. Ah, ya. En una sola figura. Use sus figuras. Ya. Discuta la diferencia obtenida entre los dorsales. ¿A qué razones geológicas se deben las diferencias de flexura entre cada dorsal? Bueno, entre cada dorsal, si ocupo la misma ecuación, no hay problema porque es relativo. ¿Ya? Va a ser relativo. Y aquí, como dice, explique cómo se relaciona el delta T con el marco tectónico de la dorsal. Bueno, ahí pueden discutir. O sea, todo lo que tú me estás diciendo es interesante. Quizás efectivamente nazca sea un caso especial, pero en realidad no va a cambiar, va a cambiar como... Hay un factor de corrección nomás, pero la tendencia es la misma. Y eso lo pueden discutir. O sea, puede que estos valores estén sobreestimados, y ahí escribir por qué en el informe. ya, bro. Eso ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, si podría referirse un poco a los circuitos de placa, plate circuits. Como, no entiendo muy bien ¿Eso cómo está en un sería paper? eso. Sí, en el de Bello González. A ver. Que lo que habla el paper es que definen esos circuitos de placa para... Ah, la, ¿cómo se llama? Esto, Sí, ¿cómo se llama? Se llaman, ¿cómo le pusimos? Le pusimos tracks, claro, tracks, ¿no? sí. Hotspot tracks que son claro, circuitos o Pero el hotspot track vendría a ser lo mismo entonces que el circuito de la placa. Sí, en realidad esto que está aquí es claro, es como la colisión, porque aquí está el punto caliente, esta placa se mueve, el punto caliente está fijo, la placa es la que se mueve, las placas se mueven, entonces se ve que el punto de colisión se mueve también. Entonces por eso se empieza, o sea, como la placa se mueve para allá, entonces se genera este track.
Entonces, claro, el hotspot track, de ahí viene el nombre, po, porque son cadenas cadenas de volcanes. Son senderos. Bueno, track. Circuito, sí. Ya, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Como que cuando se refiere más al circuito de la placa, o sea, yo entiendo lo del circuito del hotspot, Ujú. pero con la placa no entiendo cómo la placa entera sigue el mismo circuito, o una cosa así. ¿Cómo se está entendiendo ese circuito al que se refiere? ¿Como una aproximación de que el hotspot es representativo del circuito entero? ¿O cómo? ¿Y cómo eso lleva a interpretar igual la rotación? Ya, lo que pasa es que el punto, como decía, los puntos calientes están fijos, están estacionarios. Y son las placas son las que se mueven. Tanto la placa Pacífico como la placa Nazca y la placa Sudamérica se están moviendo. Entonces, hace 40 millones de años, esta placa también, ojo, los centros de expansión también migran. No tienen por qué están, si se mueven las placas, también se mueve el centro de expansión. Y eso pasa porque las fuentes magmáticas se mueven en el tiempo. O sea, los centros de expansiones se mueven, pero no los puntos calientes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto está más asá, y después se mueve para acá. Después se forma una nueva placa. Aquí se rompe esta es la placa, esta es la placa en Pacífico, esta es la placa farellones, y se rompen las placas farellones y se forma la placa de Cocos y la placa de Nazca. Aquí se rompe y se forma un nuevo centro de expansión. Entonces, en el fondo, siempre los puntos calientes estuvieron fijos, pero como se movieron estas placas, se lleva porque aquí hay un hotspot, ¿cierto? La placa se mueve, como se mueve la placa, se forma un volcán, un volcán y se va moviendo y se lo lleva en forma inactiva. Es como si tú tienes un papel, a ver, es como esto. A ver, voy a sacar Profe, pero al final, como que la pista del hotspot lo que muestra es el movimiento de la placa. sí, deja evidencia de cómo se movió la placa. Lo que pasa es como esto, no sé. No se puede mencionar eso. Okay. ¿Cómo muestro quiero dejar de compartir pantalla. Porque se ve mi pantalla, ¿cierto? No, profe, se ve usted. Ah, ya, perfecto. ¿Está en mute, profe? Por ejemplo, supongamos que este es el punto caliente, la punta del lápiz. Ya, entonces, aquí está la placa, interactúan, y la placa se mueve, no se mueve el lápiz, y queda el track. Claro, pero en ese ejemplo lo que nos estaría faltando ahí es la rotación. Y como que en el paper mencionan que a partir de ese camino que usted dibujó, se puede inferir la rotación. Entonces, eso es como lo que no entiendo, porque la placa no se está moviendo siempre en la misma dirección, sino que igual está moviéndose con respecto a ella misma, está rotando, ¿no? Sí, las placas tienen un comportamiento bien complejo se reordenan de una forma bien compleja, y me imagino que está incluido todo, la cinemática de las placas, y
Y eso se reconstruye con anomalía magnética, es bien complejo. ¿Ya? No se lo cuento tanto por ese cálculo que es bien complejo, ya es muy poco, se ocupa un software bien complicado. Juan Pablo Bello es estudiante de geología, bueno, fue estudiante de geología y manejó un software que se llama G-Plate para calcular toda la cinemática de las placas. El control de eso es con anomalías magnéticas, variomagnetismo, incluye rotaciones también. Y se construye un modelo de cinemática y con eso se calcula, se producen los tracks. ¿Ya? Con eso predijo los tracks. Así que pueden referenciar el trabajo más que en tratar de entender cómo rotan eso, es complejo. Ya. Va más allá, mucho más allá de la tarea. No. Profe, y lo otro, ¿podría explicar un poco la figura 5 del mismo paper? Está en la página 223. Ahí está. Esa Ya. misma. Ya. Esta es una figura que es para predecir el punto de colisión. Claro, es para calcular las velocidades de cómo mira los puntos de colisión. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, por ejemplo, aquí a los 50 años de año tengo un primer punto de colisión, ¿cierto? Colisión significa que el track chocó con la fosa. Eso significa punto de colisión. Entonces, en este caso se va para el sur, ¿cierto? O sea, estamos aquí a los 50 años de año, después se va para el sur, después se mantiene estacionario, pero si está un poquito más acá, después se va más al sur. Bueno, aquí no se va mucho, aquí se va más al sur, cambia, ¿cierto? Cambia. Cambia el punto, aquí se ve más claro, en la figura 7, aquí. Tenemos el Juan Fernández, por ejemplo. El Juan Fernández, que a los 40 años de años choca aquí a los 25, después baja a los 30 años de año, y después baja a los 33 y se queda estacionario hasta el presente en Valparaíso, 33 grados sur. Entonces hay una migración del punto de colisión, que es la intersección entre el track y la fosa. Eso es el punto de colisión. Entonces esta figura es eso. Este es el track y esta es la fosa. Y esto que está acá en azul es el punto de colisión. Entonces se quiere saber a qué velocidad este punto se va para allá, para donde sea. ¿Y eso de qué va a depender? Por eso se pone aquí velocidad de migración. ¿Y eso de qué va a depender? Obviamente va a depender de la velocidad de convergencia de la placa, ¿cierto? Si la placa se mueve para allá, para acá, eso va a hacer que se mueva para allá el punto de migración. Y ahí lo que se hace es, dado el vector de convergencia entre las placas, se calculan estos dos ángulos y se proyecta y se obtiene el V sub mic, la velocidad de migración. Y ahí está, esta ecuación de acá abajo. Eso. Entonces, en el fondo es proyectar un vector. Es proyectar el vector de convergencia, de la velocidad de convergencia, en la fosa, para ver cómo se mueve el punto de colisión, con qué vector, con qué velocidad. Y los resultados se muestran en la figura 8, creo. Se muestra que aquí, que por ejemplo la dorsal de Juan Fernández, aquí está la edad y la velocidad de migración. Entonces, por ejemplo, a 60 millones de años, la velocidad con que se movía a lo largo de la fosa era una velocidad de 30 milímetros por año, y después con el tiempo se mantuvo constante, y después se mandó una acelerada, y después esto de negativo o positivo va a ser que se mueve para la izquierda, para el norte o para el sur. Después se mueve para el norte, después se mueve para el sur, después vuelve a moverse para el norte. Eso significa. ¿Se entiende más? Sí, perfecto.
¿Hay más preguntas? Bueno. ¿Aló? ¿No? ¿Sí? Yo no. Se escucha abajo. ¿Aló? Sí se escucha, profe. Ah, ya. No, pensé que alguien estaba hablando, pero no. Parece que no hay más dudas. Bueno, trabajen nomás entonces. Aprovechen de avanzar un poco más. Y la próxima semana no hay auxiliar, pero sí hay clase el martes. El jueves no hay clase. Jueves, de hecho, pueden el jueves dedicarse a la tarea. No hay clase el jueves. El clase el martes y el miércoles. Y eso nomás, pues. Nos vemos la próxima semana entonces. Vale, chao, chao. Chao, Profe, profe. gracias. Yo, profe, gracias.